quiero agradecer a Ricardo López el que me haya invitado a estar esta mañana aquí presente con todos ustedes. Bien, viendo el asunto de la telemedicina, la verdad es que si le preguntamos a un ciudadano qué es lo que piensa que es la telemedicina, pues nos diría que es prestar un servicio sanitario a través de la distancia. Lo que es cierto es que a partir de los años 70, con el inicio también y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, es cuando surge también la telemedicina, e incluso la Organización Mundial de la Salud define lo que es la telemedicina en los ambientes en los que hay que diagnosticar, los que hay que tratar, los que hay que prevenir, en los que hay que educar y en los que hay que investigar también todos los conceptos de la salud para acercar la equidad de la asistencia sanitaria a la gente que no puede tener los servicios pues, en su propio domicilio, en su propio lugar de residencia. Pero lo que también es cierto que en el siglo XXI es cuando hay un despliegue extraordinario de los recursos tanto de telecomunicaciones como de los servicios de salud implicados en la puesta en marcha de la telemedicina, y no cabe duda que la epidemia y la pandemia de COVID ha sido el exponente que ha lanzado de una forma con mucha más agilidad el tema de la telemedicina. Pero también se nos plantean diversas situaciones que pueden ser conflictivas, pues como es precisamente el tema que vamos a abordar esta mañana de una manera prioritaria, como es la gente que vive en sitios o en núcleos rurales muy alejados del núcleo de población donde tienen servicios sanitarios continuos, y que, por otra parte, la edad también es un hándicap a la hora de conectarse o de poder acceder a una tecnología, porque no tiene costumbre, no sabe, algunos no tienen ni internet en sus localidades o en sus pequeños municipios. Y bueno, pues todas esas cosas creo que son las que esta mañana pues, vosotros vais a poner en valor y nos vais a dar un poquito de luz en todo este tema. Para ello contamos pues, con 4 personas, 4 ponentes que yo creo que van a complementar muy bien estas preguntas que luego después podéis hacer o entre vosotros mismos también las podéis hacer. Contamos con Eladio Linares Morcillo, que es ingeniero superior industrial, que tiene 30 años de experiencia en tecnología de la información en el campo de la salud, que ha ocupado diversos cargos en la sanidad privada y que ahora, pues desde hace un tiempo, está también en la pública, viendo la otra parte de la moneda, ¿no? Como comentábamos antes de sentarnos en la mesa, y que ha trabajado como consultor y como provisor de tecnología de la información en el campo de la salud. En la actualidad es el director de Sistemas de Información y Comunicación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. A mi izquierda tengo a Miguel López Valverde Argüeso, que es ingeniero de telecomunicaciones y que tiene una amplísima experiencia profesional en el campo laboral en diversas empresas públicas y privadas, pero sobre todo donde más ha trabajado ha sido en IECISA, que fue una empresa de tecnología especializada en la provisión de soluciones digitales y servicios dirigidos a grandes empresas y también a las administraciones públicas. Y actualmente pues, es el... Perdona que no te lo he puesto aquí porque como no me habían mandado el currículum me lo he tenido que sacar de internet. Es director general de Sistemas de Información y Salud Digital del Servicio Madrileño de Salud. A continuación les voy a presentar a Isaac Túnez Fiñana, que es doctor en Medicina y Cirugía, que es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba, que tiene una amplísima experiencia investigadora en el campo de la neurología, sobre todo en esclerosis múltiple y enfermedad de Huntington, que ha publicado más de 150 trabajos en revistas especializadas con alto valor de impacto en esas revistas, que se ha formado incluso internacionalmente teniendo relación con la Universidad de Harvard, con la Universidad de México, que ha sido vicerrector de la Universidad de Córdoba, que es académico correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, que es una persona con un gran compromiso social y que en la actualidad es el secretario general de Salud Pública en I+D+I de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, donde tiene asignada la dirección estratégica de los sistemas de información e impulso de la transformación digital, así como la gestión de bases de datos para la investigación.
Y por último, me queda por presentar a Francisco Javier Turumbay Ranz, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria, que ha ejercido como médico adjunto en un servicio, en una puerta de urgencias hospitalaria, que desde el año 2006, entiendo que también en la Comunidad Autónoma de Navarra, ha trabajado en los sistemas de información con la implantación de la historia clínica electrónica y luego también es responsable de imagen médica. Y desde el año 2015 es el responsable de los sistemas de información de salud de Navarra. Y en la actualidad es el subdirector de Sistemas y Tecnologías para la Salud del Servicio Navarro de Salud, Osasunbidea. Creo que lo he dicho bien. Bueno, pues con esta presentación yo creo que el campo es amplio y yo creo que podemos complementar todo aquello que podamos aportar al trabajo y al futuro de la telemedicina. Vamos a empezar por mi derecha, si te parece bien. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias también, Ricardo, por esta invitación, por esta oportunidad que nos das para hablar de estas cosas. La verdad es que hace un par de días, cuando empecé a preparar un poco esta mesa, reconozco que no había leído con detenimiento el título de la misma y me parece que me metí en un lío tremendo, ¿vale? Porque hablar de los retos sobre población avanzada, zonas despobladas, ya es complicado dar servicio de salud en condiciones normales. Estas dos variantes, además, estas dos complicaciones añadidas hacen que sea pues, probablemente un triple salto mortal con piruetas del que no todo el mundo termina bien. Pero bueno, cuando empecé un poco a preparar todo esto en relación con la telemedicina, lo que se me venía a la cabeza es que lo que se hace necesario es un cambio en el modelo asistencial. Investigando un poco sobre la historia de qué ha pasado durante los últimos 100 años en los modelos asistenciales o la forma en que nosotros asistimos a nuestros conciudadanos, encontré la portada de una revista, de la revista Radio News. Si lo buscan ustedes en sus dispositivos móviles, yo creo que es la primera entrada que sale en Google, de abril de 1924. Es una ilustración donde viene bajo un título que pone The Radio Doctor. Y en la ilustración sale un niño que está sentado en su cama con unos cables que no se sabe muy bien de dónde salen, pero van a parar a una caja de madera donde hay una televisión, un micrófono, un altavoz y una impresora. Y en el monitor, en la televisión, hay un médico que parece estar hablando con los padres que también están en la escena, mientras está revisando los datos que le proporciona los monitores que tiene el chaval conectado. 1924. Estamos hablando de hace 100 años. A mí lo que me impactó fue que ya en esa época alguien pensara en ese tipo de asistencia sanitaria. Pero lo que más me impactó, al menos a mí, era el hecho de que esa caja estuviera en el domicilio de la familia. No estaba en un centro de salud o no estaba en un hospital, estaba en casa de la familia donde se estaba atendiendo al chaval en modo remoto, en modo virtual. Así que empecé a investigar un poco cómo se hacía la asistencia sanitaria a principios del siglo pasado. En realidad, la mayoría de las asistencias médicas que se producían al principio del siglo XX, en los años 1910, eran domiciliarios. Así que empecé a investigar también un poco cómo había ido la progresión, de cómo había ido la progresión bajando la atención domiciliaria a lo largo del tiempo. Y encontré varios autores. En 1930, por ejemplo, esa proporción era del 40%. 20 años después, en 1950, del 10%. Y otro autor dice que en 1980, es decir, otros 30 años después, ese porcentaje ya era residual, 0,6%. Hay que hacer dos consideraciones o dos reflexiones sobre esto. En primer lugar, oye, la última vez que cambiamos el modelo de asistencia sanitaria tardamos 60 años. De 1924 a 1980. Quizá en algún momento de ese periodo temporal hubo un equilibrio, hubo una especie de equilibrio entre asistencia sanitaria domiciliaria y asistencia sanitaria en consulta, que es lo que ahora se hace. La segunda reflexión que quería hacer es que muy probablemente fue la tecnología la que empujó ese cambio de modelo. Y lo hizo porque el aparataje electromédico empezó a ser muy pesado, muy grande, muy caro, muy delicado, había que hacerle mucho mantenimiento y evidentemente no cabía en el maletín del médico que iba visitando a sus pacientes en sus casas. Así que ese cambio lo provocó también, de alguna manera, la tecnología. Ahora, 100 años después de ese
de la publicación de esa revista, estamos pensando otra vez en evolucionar el modelo. Más bien involucionarlo, porque en realidad se trata de empezar a hacer lo que se hacía hace 100 años, que es visitar a la gente en su casa, en la medida de lo posible. Evidentemente, el sistema de salud tiene que ser sostenible y, de alguna manera, la tecnología puede ayudar a que los costes de ejecutar ese tipo de asistencia sean asumibles y sean sostenibles. De aquí en adelante, ¿qué nos podemos plantear? Vamos a ver, yo haría dos reflexiones. Una referente a las zonas despobladas y otra a la implicación que pueden tener las personas que tienen edad avanzada. Verán, en Castilla-La Mancha hay 100 municipios que tienen menos de 10 habitantes. Hay alrededor de 500 personas en Castilla-La Mancha que viven en esos municipios. Les atendemos de una forma pues como podemos. Normalmente hay un coche donde se monta un médico y va haciendo visitas a ese tipo de pueblos, y cuando llegan, pues o bien los habitantes se enteran que ha llegado el médico y acuden, o bien con una cita previa se enteran de que está allí. Bueno, ahora tenemos un proyecto para dotar a esos coches, además, con una conexión de Internet con los satélites de órbita baja del señor Elon Musk, con Starlink. Se va a poner aparataje electromédico, electrocardiógrafos y demás en esos coches para que además puedan tener ciertas opciones de poder diagnosticar más tempranamente aquella dolencia que fuere. Y la verdad es que es una buena idea, pero no es original. En 1972, en Arizona, el gobierno de Arizona, del estado americano, ya montó en furgonetas aparataje en rayos X y electrocardiógrafos, y las desplazaba a zonas de muy difícil acceso en la región de Arizona, y se conectaban con microondas con un centro de salud donde estaban los especialistas para poder diagnosticar los datos que se tomaban en los monitores. 1972. Estuvo activo 3 años. No tengo información de por qué se canceló el proyecto, pero evidentemente, bueno, imagino que los costes de esa iniciativa pues eran elevados. Respecto de la población de edad avanzada, vamos a ver, mi padre tiene 80 años. Durante la pandemia, la verdad es que solamente intentar conectar con él por videoconferencia me costó. Lo conseguimos al final, con mi ayuda. Y también es verdad que cuando ha pasado todo esto, mi padre ha dejado de utilizar la videoconferencia. Yo, en ese sentido, con las personas que ahora mismo tienen esa edad, que no tienen adquirida la habilidad digital o no tienen la competencia digital o no tienen la costumbre de utilizar servicios digitales, la verdad es que soy algo pesimista sobre ello. Yo creo que la forma de tratarles sería de otra manera. Y en ese sentido, pueden contar conmigo. Quiero decir, yo al final me encargo de la salud de mi padre. Imagino que los que estamos aquí y tenemos padres que ya son mayores, lo hacemos, nos encargamos de las citas, vamos a recoger la medicación, procuramos que se la tome, preguntamos, ¿has hecho los ejercicios que te han mandado? ¿O has comido bien? Etcétera, etcétera. Quizá esa sea la vía que puedan tener los servicios de salud de atender a estas personas, a través de la familia o a través de alguien que esté facultado de alguna manera cercano a estas personas para ayudarles. En cuanto al futuro, bueno, yo creo que tenemos unos 20 años más o menos, porque creo que las personas que ahora mismo tienen 60 años, o 65 incluso, ya son competentes en lo digital, ya tienen habilidad digital para utilizar ese tipo de aplicaciones, de manera que dentro de 20 años, cuando estas personas tengan 80, no tendrán excesivo problema para utilizar servicios digitales para gestionar su salud. Hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Eladio. Bueno, pues a continuación, Miguel, tiene la palabra. Muy bien, gracias. En primer lugar, quería agradecer a Redacción Médica la invitación y a los asistentes por estar aquí también. El primer punto que quería plantear es que, curiosamente, en esta mesa estamos 2 ingenieros y 2 médicos. Que muchas veces lo hemos hablado. 3, bueno, conmigo 3. Bueno, casi, dentro de poco llegaremos a la paridad. Entonces, lo que es importante es que poco a poco cada vez estamos trabajando más conjuntamente con la parte asistencial. Como bien decía Eladio, esto va de utilizar la tecnología, pero para ayudar a cambiar los procesos que ahora mismo hay asistenciales. Entonces, bueno, pues en la línea de los 3 puntos que aquí se planteaban en este debate, a ver, hay una parte muy importante que es lo que hemos vivido, cómo ha evolucionado todo,
pero también está la parte de capacitación digital. Estamos hablando de gente mayor, o sea, a lo largo de las fases de la vida la capacitación digital pues va cambiando. Inicialmente la gente, los niños, pues al final depende de sus padres, y la gente mayor depende de sus familiares, porque no todos tienen el nivel digital correspondiente a un poco a cómo está evolucionando el ecosistema. Lo que está claro es que a medida que van pasando las generaciones, y lo vamos a ver más por todo lo que nos está ocurriendo, pues que el nivel basal de conocimiento y capacitación digital va a ir creciendo en la gente mayor. Entonces va a ir dando pasos pues, más avanzados y vamos a intentar, yo creo, que todas las iniciativas tecnológicas que podamos poner en marcha pues la van a hacer suya antes. Entonces, dentro de esa línea, como Dirección General de Sistemas de Información dependiente de la Consejería de Sanidad, pues se han planteado dos objetivos, que ya lo planteó nuestra presidenta aquí en la Comunidad de Madrid y después fue también nuestro consejero ayer en la inauguración de estas jornadas, que tenemos dos proyectos, dos objetivos, ¿vale? Que después, lógicamente, eso cae en mí en la parte de proyectos, que es la parte primera, que es la accesibilidad, que hablábamos hace, que es uno de los puntos que hay dentro del debate, que ellos se plantea como ni una llamada sin atender, que no es como tal, ahora llegaremos un poco más porque hay un proyecto muy complicado detrás, y el segundo es que el servicio sanitario esté allí donde nosotros necesitemos. Entonces, la primera parte, que es la parte de ninguna llamada sin atender, a ver, nosotros lo que hemos estado viendo, lo que estamos viendo es, sobre todo en lo que es la primera atención del ciudadano y sobre todo todos estos ciudadanos que vamos a hablar sobre ellos, que es la gente de edad avanzada, la interacción que tienen con el sistema de primaria, ¿vale? Entonces, nos hemos encontrado que actualmente hay una utilización de canales tradicionales, que son el centro de salud, que el centro de salud está bastante saturado en cuanto a atención, tanto telefónica como presencial, para ciertas cosas, ciertas actividades administrativas y llamadas principalmente para citas. Y entonces estamos montando sistemas, lógicamente como el resto de comunidades, alternativos. Aquellos sistemas alternativos tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo, a qué tipo de paciente va dirigido, porque hay unos que sí pueden acceder a unos y otros que no pueden acceder a otros. Entonces, dentro de la línea de canales alternativos, hemos montado en Madrid lo que es el centro, el CAT, un centro técnico, para ayudar a todos los procesos administrativos de la gente mayor y no mayor que puedan hacerse de forma remota, de tal forma que no tengan que desplazarse. Porque uno de los problemas que tenemos con los colectivos es que la gente mayor la estamos dando vueltas todo el día. O sea, lo que no puede ser es que cosas banales y fáciles tengan que moverse. Ahora después veremos cómo pueden empoderarse a la gente mayor para que esas cosas sean fáciles. Después tenemos un centro de atención al paciente, que es el que en la época COVID fue el que aguantó todo el golpe, y sobre todo por llamadas y ayudando a los centros de salud y a la parte de hospitales, que lo que está haciendo es intentando racionalizar y normalizar la atención a la gente que llama por teléfono. Pues uno de los problemas que hay, que estamos viendo, es que hay tantas llamadas a los centros de salud que los saturamos. Entonces, eso también vamos a ver cómo se empodera a la gente mayor. Y después hay otros canales, por ejemplo, que es uno de los pilares que queremos transformar y sobre el cual yo creo que radica todo, que es la parte de tarjeta sanitaria virtual. Yo creo que es una iniciativa que muchas comunidades también tienen, de una manera u otra, y que yo creo que es la que nos va a permitir dar un cambio radical a todo el ecosistema de proceso sanitario, ¿vale? En tanto relación con el paciente, con el ciudadano, porque en toda la parte de prevención, y después ahora veremos un poco cómo cada una de las fases de la vida o edades de la vida de una persona, cómo interactúa con él. En la parte de tarjeta sanitaria virtual, aparte de la gestión de citas, que es lo más obvio, pues lógicamente vamos a ir incorporando diferentes servicios. Actualmente pues podemos poner en marcha la parte de carpeta de salud, con una integración completa de todo el historial clínico, diagnóstico y pruebas de los pacientes, y después otra serie como adherencia a medicamento y otras cosas muy relacionadas con la gente más mayor. La tarjeta sanitaria virtual tiene un problema que es personalizada. Entonces, nosotros vamos a sacar en breve, estamos ya en pilotaje, lo que es la tarjeta delegada. ¿Qué significa? Que lo mismo que apuntaba Ela hace un momento, ¿quién es el que está ayudando a la gente mayor a interactuar con el sistema en ciertas cosas? Pues sus familiares, amigos, personas cercanas, y entonces esa gente va a poder tener la delegación por parte del ciudadano, del paciente, para hacer las gestiones que está haciendo ahora mismo, pero en modo virtual. De tal forma que todo lo que son modelos digitales puedan gestionarse desde ahí.
Nos hemos dado cuenta también en la pandemia, después de la pandemia, que el modelo de citas, aparte de presencial, están activas la de teléfono y está activa también en parte de hospitales, y a final de año terminaremos con todos los centros de salud, la parte de consulta en todos los centros de salud y consultorios, para que puedan acceder. Pero claro, si no están tutelados por alguien, la persona mayor no... Nosotros mismos, como ciudadanos, cuando pasemos un tiempo y llegamos a esas edades, pues también vamos a ver que es una complejidad. Por eso es importante, los procesos sean muy sencillos, las herramientas fáciles y, lógicamente, es un modelo de aprendizaje, que habrá gente pues, que no pueda entrar a ser autónomo en esa parte, y por eso necesita pues, la delegación en otra persona que le ayude a todos estos trámites. Respecto al tema de telemedicina, que es una parte muy importante que se planteaba aquí, lo que desde mi dirección general estoy haciendo es, con todos los pilotajes que hay en todos los hospitales, hacer un censo, porque hay muchísimos pilotos de muchísimas patologías en muchos hospitales, de tal forma que podamos censar, podamos incluir, normalizar esos procesos con los clínicos, lógicamente, y de alguna forma llevarlo a lo que es una tarjeta de salud virtual, que sea la entrada para todo el ecosistema del sistema sanitario. El tema de atención, decía antes, hemos visto que después de la pandemia, que muchas eran consultas telefónicas, se sigue utilizando. La gente mayor le gusta hablar por teléfono porque tiene cara y ojo su enfermera y su médico de primaria. Entonces, eso sigue utilizándose, no tiene por qué estar todo el día yendo al ambulatorio, porque ya tiene visualmente, conoce a su médico. El problema que vamos a tener, como tiene apuntado ayer el consejero, es que en 10 años pues el 35% de los médicos de primaria y 25% de enfermeras pues van a jubilarse. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que vamos a tener que también jugar con eso tecnológicamente, cómo vamos a poder darle soporte a todo este cambio. Es un cambio generacional muy, muy importante. Entonces, yo creo que la parte nuestra de tecnologías, podemos aplicar otras tecnologías de otros sectores y podemos intentar que los procesos asistenciales, mejorarlos, conjuntamente lógicamente con el asistencial, hacerlos más fáciles, pero sí que es cierto que es un reto complicado, porque es un modelo sociológico. O sea, hay que ver, con la delegada sí que vamos a conseguir que muchos de los procesos que ahora mismo se están haciendo se hagan de forma un poco más normalizada, y eso nos va a ayudar, lo mismo que con la parte de geriatría, que también la delegada va a permitir también a los geriatras estar con los pacientes en las residencias y colaborar con los especialistas. O sea que al final estamos en un cambio bastante importante en cuanto a la telemedicina. Y yo creo que esos son los tres puntos que habíamos hablado. Sí. Por mí, creo que ya... Vale, pues muchas gracias, Miguel. Y ahora tiene la palabra Isaac. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos por su presencia. Gracias a Redacción Médica, ¿no? Y en su nombre a Ricardo López, ¿no? por la invitación a poder estar aquí, y bueno, gracias aquí a los contertulios, ¿no? Y a la moderadora. Muchas gracias. Creo que el tema que nos trae ahora mismo aquí es de suma actualidad, de suma relevancia, y bueno, a medida que vayamos hablando creo que vamos a ir coincidiendo en muchos aspectos. A mí me van a perdonar, pero por aquello de ser profesor de universidad, pues sí he traído algunas diapositivas. Espero no aburrirles mucho, ¿no? Empezamos regular con el puntero, para allá. Ya. Bueno, creo que lo más importante es situarnos, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué entorno tenemos? ¿Cuál es la realidad en la que estamos, ¿no? Es decir, sin lugar a dudas, los ingenieros que aquí nos acompañan en esa interacción profunda que ya hoy día tiene la ingeniería con la medicina, pues podrán desgranar y entrar a un detalle que sin duda yo jamás podré entrar, ni sueño con él, ¿no? Es decir, yo tengo otra perspectiva de esto. Pero lo primero que tenemos que situarnos, y ya lo decía nuestra moderadora en su introducción, es ¿en qué es la telemedicina? ¿De qué se habla cuando hablamos de telemedicina, ¿no? De salud digital? Pues ahí están los conceptos, ¿no? Les pongo, que recoge la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es un intercambio de información válida. Es decir, lo primero que tenemos que tener muy claro es que lo que estamos comunicando es lo que hace cualquier acto médico, información. Y eso va a traer grandes retos, y lo voy a ir exponiendo en breve, de cuestiones éticas y legales, que también se nos olvidan muchas veces, ¿no? Es decir, porque la información, que a veces creemos que es del sistema, la información es del ciudadano, del paciente. El sistema lo único que hace es ser el que vela por ella, el que la tutela, el que la almacena.
Y esa información tiene que servir pues, para todo lo que ustedes ven ahí y alguna cosita más que no se recoge, ¿no? Sirve para hacer un diagnóstico, sirve para hacer un tratamiento, para hacer un seguimiento, para intentar prevenir, para favorecer la investigación de procesos patológicos, de evoluciones patológicas y de los propios sistemas, ¿no? Y finalmente hacer evaluaciones, ¿no? Y todo eso dentro de ¿qué? De un entorno, ¿no? Y entonces yo hablo de mi entorno. Yo vengo de Andalucía, me toca tener el privilegio de representar aquí a la comunidad autónoma andaluza, ¿no? Ya uno de mis antecesores en la palabra pues ha dicho, su comunidad es grande, la mía también es muy grande, y probablemente la más poblada hasta donde yo sé, y además con cualquier característica, sí, tenemos mar, montañas, ríos, áreas despobladas, áreas con alta densidad, ¿no? Es decir, entonces genera un entorno diferente, ¿no? Pero llevamos ya un recorrido histórico, porque a veces hablamos de telemedicina, de salud digital, y bueno, como se nos olvida mirar atrás, pues parece que eso es de ayer, ¿no? Ya viene, ¿no? Se ha dicho. Desde hace ya más de 2 o 3 décadas se viene aplicando, ¿no? Eso sí, con una evolución extraordinaria, ¿no? Yo todavía era de las personas que cuando era pequeño pues usé un PC Amstrad y jugaba el Principito, ¿no? Y luego en la universidad todavía me tocaron esos discos grandes de plástico que había que meterlos, ¿no? Y sin embargo, de la noche a la mañana, pues me encontré preparando mi tesis doctoral a distancia porque ya existía el email y buscando, ¿no? Eso que ahora, sin embargo, nuestros hijos pues ya nacen con la epigenética de todo lo que es la virtualización, la computación, etcétera, etcétera. Y eso cambia mucho. Pero hay un factor ahí de riesgo importante, cambia mucho y evoluciona muy rápido. Aunque las personas mayores, que ahora tienen 75 años, pues dentro de 25 años ya no nos acompañen, y los que ahora tenemos 50, tengamos los 75 años, probablemente cuando tengamos esa edad también nos costará trabajo adaptarnos a las evoluciones, ¿no? Un gran reto que trae todo el mundo de la informática es la velocidad y el dinamismo al que evoluciona, ¿no? En Andalucía, como les digo, pues desde hace tiempo tenemos la receta electrónica, la historia clínica digital, la estrategia de salud digital, ¿no? Accesos a información. Tenemos claro que hay varias áreas, ¿no? Probablemente yo ahí le he recogido 7 interesantes, probablemente hayan más, ¿no? La telemedicina, la salud móvil, ¿no? De los teléfonos, los wearables, la gamificación, la realidad virtual, etcétera. Entonces, todo ese entorno va a dictaminar y está en relación con la realidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le está pasando al médico? ¿Qué le está pasando al profesional sanitario? ¿Qué le pasa al paciente? ¿No? Yo creo que otro reto que tenemos presente es que, o por lo menos así lo entiendo yo, que la telemedicina no viene a sustituir la medicina clásica, por decirlo de algún nombre, si viene a complementarla. Cuando hablamos de telemedicina parece que vamos a sustituir todo lo que hay y ahora ya solamente el médico nos va a ver a través de la pantalla, probablemente cuando tengamos los hologramas con un holograma y luego pues nos va a intervenir un robot, ¿no? Es decir, bueno, yo no dudo, porque ya se hacen intervenciones con robots, pero siempre va a estar la interacción médico-paciente vis a vis, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que ha cambiado el concepto de la medicina, ¿no? Hemos pasado de aquel modelo paternalista donde el médico actuaba, decía y no había que decirle nada, en un recorrido, además en un tiempo muy escaso, no llega a un siglo, donde ha pasado el paciente de ser eso a ser el que toma las decisiones, a ser una persona autónoma, una persona informada. Y la salud digital, que engloba a la telemedicina, pues tiene 2 partes. Una es la telemedicina, sí, el dar el recurso desde el sistema de salud, pero otra es aquella en la que el paciente, el ciudadano, busca información, ¿no? Y eso también requiere que formemos, porque nos encontramos ya a pacientes que nos dicen lo que tienen, Doctor, ¿no? bueno. Es decir, cuando llegamos y lo que tienen que tomar, ¿no? Entonces, vamos cambiando, perdón, esto se ha vuelto loco. Esto ya se me ha vuelto loco del todo. Bueno, no sé si soy Despacito. yo. Sí, Ahí está. ahora. ¿No? Es decir, y en ese evolutivo yo pues quiero mostrarles algunas de las iniciativas, como ya ha hecho mi antecesor en la palabra, que estamos llevando a cabo en Andalucía, ¿no? Y le pongo
4 que creo que son de interés. La consulta telefónica, ¿no?, que es esa no presencial, síncrona, es decir, en vivo, en directo, que todos hemos vivido, ya se ha dicho, ¿no?, que la COVID pues, ha venido a potenciar, a llevar, y que se ha quedado, y además se ha quedado. Es decir, y tiene sus beneficios, es decir, porque evita iniquidades, ¿no?, evita hasta cierto punto demoras, pero tiene un problema, y es que también puede generar un abuso de la misma, ¿no? Entonces, todo eso hay que llevarlo en un justo equilibrio, ¿no? También tenemos las consultas asíncronas, ¿no?, que pueden ser pues, una consulta no presencial o las interconsultas entre los propios facultativos, ¿no? Y finalmente estamos desarrollando pues, una APP, Salud Andalucía, con un seguimiento proactivo del paciente, es decir, hay una serie de encuestas que se van rellenando, las ve el médico, las ve el paciente y van dando cuestiones de alerta cuando son necesarias. No voy a seguir con eso ya porque me voy a volver loco y les voy a volver loco. Bueno, en ese fenómeno tenemos también las estrategias, ¿no?, la estrategia de la cronicidad que tanto afecta hoy día. Y en la imagen que les presentaba pues, unas personas mayores, y porque muchas veces también la patología crónica, no siempre, pero con cierta frecuencia, se asocia al mayor, ¿no? Entonces, hay que darle esa atención. Entonces, y eso es muy importante. Para ello se desarrollan proyectos de acercamiento, pero uno de los grandes retos que tenemos, lo he dicho al inicio, se ha dicho aquí, y a pesar de que vayamos incorporando en nuestro ADN el mundo de la informática, de la telemedicina, es la formación, ¿no? Tenemos que formarnos, tenemos que generar sistemas dinámicos, sencillos, porque la brecha que se genera muchas veces la pensamos en las personas mayores. También generamos brecha en zonas desfavorecidas, porque todo lo que es el mundo de la telemedicina no solo requiere de saber, requiere tener la infraestructura, ¿no? Y los equipos pues, no los tiene todo el mundo, no están al acceso de todo el mundo. Cada vez que evolucionamos en un equipo, el equipo se torna más costoso y en esos son grandes retos que hay que tener, porque si no, generaremos grandes brechas y además siempre con la población más desfavorecida. Y eso es así, ¿no? La estadística dice que el 96% de la población aproximadamente pues ya tiene, en España tiene banda ancha. Y de ese 96%, casi el 92% pues usa casi diariamente el Internet y además lo usa para buscar cuestiones de salud. Bueno, sí, pero estamos hablando de que probablemente hay más de 500 000 de familias que no tienen acceso. Eso es un reto, ¿no? Cómo a esas personas se les puede también apoyar, ayudar, ¿no? Una forma de apoyar todo esto, bueno, pues se lo pongo, está ahí en esa diapositiva, ¿no?, que es a través de la investigación, ¿no? Una parte que además me llena a mí, o me llega en mi historia natural, ¿no? Bueno, pues en Andalucía se están desarrollando ahora mismo 60 proyectos activos, ¿no? Esos proyectos activos están todos financiados con fondos públicos. La mayor parte vienen del Carlos III, le sigue en torno a un 25%, fondos propios de la Consejería de Salud y Consumo, a la que yo represento, y un poquito menos, en torno a un 20%, pues vienen de la Comisión Europea, ¿no? Pero un total de más de 6 millones, ¿no?, los que están movilizándose ahora mismo, enfocados a diseñar estrategias, ¿no?, que puedan romper la brecha digital, que puedan dar respuesta a los procesos crónicos, que puedan dar respuesta a las zonas despobladas. Entonces, esos son los grandes retos que vamos teniendo. Y yo creo que bueno, pues este es el foro idóneo para poder discutir y yo les invito, ¿no?, a que ustedes nos hagan las preguntas y las interpelaciones más relevantes, porque seguro son las que ustedes nos van a plantear. Muchas gracias. Gracias. Francisco Javier, tiene la palabra. Hola, buenos días. Lo primero también agradecer a Redacción Médica la invitación una vez más a participar en estos foros. La verdad es que es un placer venir aquí una vez más y darnos la oportunidad de contar, bueno, por una parte, algunas cosas que hacemos en una comunidad pequeña como es Navarra y compartir también pues, inquietudes y formas de pensar pues, de los compañeros, ¿no?
aquí el hablar el último siempre tiene el tema de que muchas cosas ya se han ido repitiendo y desde luego no quisiera yo abundar en cosas que estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿no? Además, una mesa mixta, como se ha comentado, de técnicos, ingenieros, más clínicos. Yo me voy a poner la chaqueta de gestor, ni de médico, que hay algo que da todavía, sobre todo cuando la familia te pregunta alguna cosa, de algún mal. Pero bueno, me voy a poner esto de gestor, ¿no? Voy a intentar ser práctico, ¿no? Yo quiero trasladar a la audiencia y a los compañeros, o voy a intentar trasladar los problemas que yo afronto todos los días en relación con las TICs en general y con la telemedicina y enfocado a pacientes ancianos en particular, que yo creo que son bastante similares y no pueden diferenciarse unos de los otros, ¿no? Aquí yo voy a decir solamente unas cifras. No me gusta decir cifras muchas veces en las sesiones porque al final suelen acabar cansando, pero esta me parecía, y es algo que todos sabemos, ¿no? La OMS dice que uno de cada seis ciudadanos tendrá más de 60 años en el 2030. Y esto cada vez más es en los países ricos, pero dice que para el 2050 ya aumentarán todavía más los pacientes de estas franjas de edad en países ya en vías de desarrollo o países subdesarrollados, ¿no? Esto, si lo unimos a lo que se ha comentado, y comentábamos también antes de la sesión, ¿no? De la falta de profesionales, se van a jubilar, nos jubilaremos de aquí a unos cuantos años, el tema del baby boom, etcétera, los problemas de sostenibilidad que tiene todo esto, ¿quién va a mantener todo este sistema en los próximos años, ¿no? Nuestros hijos, ¿qué se van a encontrar con todo esto, ¿no? Y esto es una de las reflexiones que yo más me hago, ¿no? Esto yo siempre lo traslado con el tema de la pandemia. ¿Qué hemos aprendido? En la pandemia había un sentimiento, un espíritu que a mí me gusta decir COVID, en el cual los profesionales dejaron todo, pero ya no todos los proyectos llegaron hasta sus formas clásicas de pensar y se pusieron a trabajar para vencer a un enemigo común, que en este caso era el SARS-CoV-2. Y ahí, bueno, pues había un incentivo muy potente y se consiguieron cosas que, de no haber sido por la COVID, y vamos a ponerle el lado bueno, hubieran sido impensables en el tan corto plazo que se hicieron, ¿no? Incluso había las unidades clínicas, se pusieron a trabajar en procesos, es decir, había profesionales que siempre habían trabajado de una forma clásicamente, de una manera, y que al venir el COVID se pusieron a trabajar de la forma que nos decían desde Salud Pública o transmitían nuestras direcciones, decir, oye, esto hay que trabajar como el proceso COVID y aquí nos tenemos que poner todos a ello, ¿no? Esto, lógicamente, es insostenible y lo que pasó con la pandemia es insostenible y, desde luego, nadie queremos que esto se repita, ¿no? Pero sí que a mí uno de los deseos y una de las paradojas que tenemos cuando vemos todo esto, es decir, tenemos un sistema sanitario que los que estamos en gestión lo estamos viendo día a día, que cada vez tenemos más problemas para mantenerlo, cada vez los desafíos son más importantes. Tendríamos que dar con la clave, y yo no la tengo desde luego, pero tendríamos que dar con la clave de que nuestros profesionales, lo mismo que se movilizaron con la pandemia, se movilicen con esta amenaza, que es una amenaza que no está causando, no causa, claro que causa, y causará fallecimientos y causará, lo que pasa que no tan visibles como una pandemia, pero debiéramos estar todos, y todos los profesionales deben estar con la urgencia de decir, señores, que esto o cambiamos la forma de hacer las cosas, o si no, la sostenibilidad del sistema sanitario, tal y como lo conocemos ahora, pues corre serio peligro, ¿no? Y lo digo todo esto porque el tema de la telemedicina no es un proyecto TIC. El problema de todo esto, luego podemos hablar, ¿no? Lo voy a decir en general y luego todo tiene matices. Por supuesto que es un tema TIC, que hay que asegurar las telecomunicaciones, que hay que asegurar una serie de infraestructuras, eso está claro, ¿no? Pero como tal, como proyecto estratégico, es un proyecto de gobernanza, es un proyecto de organización. Y en esto no es diferente y los desafíos no son muy diferentes a otros proyectos de organización que tenemos sobre la mesa y que tienen que ver con lo que comentaba de la sostenibilidad del sistema, ¿no? Yo como gestor todos los días me pregunto, oye, todo esto que estamos haciendo de telemedicina, todo esto que estamos montando y todo esto que se va a montar, porque aquí el tsunami que viene tecnológico es que está todo ya, no voy a decir todo inventado, pero es que cada día lees una cosa diferente y te sorprendes, ¿no? Y dices, joder, fíjate lo que acaban de inventar ahora, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto, ¿no? Pero la pregunta es, ¿todo esto que estamos haciendo realmente estamos invirtiendo en esto que he dicho antes? Es decir, con todo esto
los pacientes se empoderan más, los pacientes realmente, estamos midiendo esto, que no lo estamos haciendo, la salud está mejorando, la gente está yendo menos a urgencias, la gente se está empoderando y está viviendo más saludablemente, está siendo el e-paciente, ¿no? que muchas veces decimos. Esto lo estamos consiguiendo. Esto es un tema que es crítico, y el tema de la telemedicina. Hay muy pocas cosas todavía que tengamos evidencia de que realmente es así. En algunas cosas sí. Es decir, empoderar a los pacientes, esto ya sabemos que cara al sistema disminuye costes, etcétera. Sabemos que con una monitorización de la glucemia estricta y tal, pues sabemos que el tema de las hipoglucemias se controlan mejor, etcétera. Hay cosas que sí, pero hay muchísimas otras cosas pues que a día de hoy todavía no sabemos, ¿no? Entonces, esto es una de los quebraderos de cabeza que yo tengo, ¿no? Otro tema es el tema de la integración. Estamos hablando de proyectos, sobre todo con el tema de la teleasistencia, y en zonas remotas y en zonas de pacientes, estamos hablando que estamos de la mano con la parte social. O sea, ya no es solamente la organización sanitaria, estamos hablando de derechos sociales, etcétera, etcétera. Y necesitamos una integración prácticamente total con ellos. Hay cosas que no tendrán que estar integradas, es decir, y luego, si queréis, podemos comentar. Por ejemplo, el tema del medallón de teleasistencia es un tema que, bueno, no tiene integrado con una línea de teléfono, con asistencia, un sistema sencillo, que tiene 25 años, que no es una gran sofisticación ni tiene inteligencia artificial, pero que resulta que tiene su beneficio, ¿no? Más cosas. Lo que comentaba con el tema de la integración con lo social. Necesitamos integrar todo esto. Lo que pasa que a día de hoy, ¿qué sistema de salud de nuestro entorno tenemos una integración con derechos sociales? Las integraciones son muy débiles, por no decir inexistentes. Es decir, estamos diciendo que tenemos que empoderar a los pacientes, que tenemos que sean autónomos, que tienen que actuar por sí mismos, etcétera, etcétera, en las residencias, en los centros de ocio, en los domicilios con cuidadores, etcétera, pero con derechos sociales, las relaciones que tenemos a nivel de proyectos, etcétera, etcétera, pues bueno, pues no son desde luego lo que debieran ser. El tema de estos proyectos, a la hora de gobernar todos estos proyectos, es muy complicado. Son proyectos muy transversales que conllevan el paciente desde que está en su domicilio o en su residencia, etcétera, hasta los centros de atención primaria, centros de hospitalaria, médicos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Tenemos cara a la gestión, en las organizaciones tenemos una gran carencia de perfiles profesionales que puedan llevar a cabo todos estos proyectos tan transversales. Y esto es un cambio que tenemos que ir dando. Lo que pasa es que esto es un tema de tiempos, ¿no? Por una parte estamos diciendo, oye, que el sistema lo tenemos como lo tenemos. Oye, que esto hay que darle mucha más velocidad. Oye, que es que nos está llegando financiación europea aquí por un lado, por otro y tal. Que esto, ¿por qué? Pues porque te están dando dinero para que tienes que ir muy rápido ya. Pero es que las organizaciones sanitarias somos muy lentas. Somos muy lentas, nos cuesta mucho el inculcar y el implementar proyectos nuevos, procesos nuevos. Y es un poco lo que decía yo antes, o buscamos incentivos o buscamos aceleradores de todo esto, y esto es innovación pura en gestión, o si no, estamos en una dicotomía muy difícilmente de resolver, ¿no? Yo como gestor también querría que todos estos grandes proyectos, nosotros en Navarra como una comunidad pequeña somos pequeños, y me gustaría que todos los proyectos que nosotros tenemos lo pudiéramos compartir con otras comunidades y al revés, que otras comunidades, estas experiencias que tienen de éxito, las pudiéramos también nosotros adaptar. Oye, pues llevamos varios meses trabajando con el Ministerio, que en este caso es de agradecer y agradezco públicamente al Ministerio el esfuerzo que está haciendo en ponernos de acuerdo a través de una financiación que ha venido por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de Atención Primaria. Se han montado 7 grupos de trabajo de todas las comunidades. Estamos trabajando contrarreloj para poder asimilar toda esa financiación. Uno de los proyectos, el Grupo de Trabajo 6, tiene que ver con el tema de la telemedicina. Otros hay de otro tipo de proyectos. Oye, y lo primero que hemos acordado entre todas las comunidades es que no somos capaces de llegar mucho más allá, por lo menos ahora y en el corto plazo, de la metodología. Somos capaces de compartir metodología. Ahora, bajar más allá, es decir, que una solución mía en concreto te valga a ti en Cantabria o te valga a ti en Madrid, etcétera, no somos capaces. Cada cual tiene su ecosistema, cada cual tiene que desarrollar sus propias soluciones y no somos capaces de compartir. Insisto, a día de hoy se ha abierto un camino y estamos todos muy ilusionados en que ese camino siga su recorrido, pero es muy complejo. Entonces nos encontramos también otra vez en esta dicotomía, ¿no? Y por finalizar y no alargarme más,
una reflexión, ¿no? Con el tema ya también concreto del tema del debate. Hay una de las cosas que no tenemos y que hemos trabajado muy poco clásicamente, y es desarrollar las soluciones a los ciudadanos sin contar con los ciudadanos. Esto cada vez se está trabajando más. ¿Qué percibe el ciudadano? ¿Qué siente el ciudadano? Para él, ¿qué sentido tiene de su salud en ese momento? ¿Qué espera de las administraciones? ¿Qué espera de la organización sanitaria? Y el tema de la telemedicina y todo el tema de la alfabetización no digital, que también está muy de moda, tendría que ir por tendría que tener en cuenta esa opinión de la población a la que va dirigida. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que ha sido muy extensa y muy concreta vuestra intervención. Y yo me quedaría con dos puntos fundamentales. Uno, que la telemedicina es un cambio asistencial dentro del modelo que va a llegar, sin dejar de lado, por supuesto, la asistencia presencial a los pacientes. Y, por otro lado, la dificultad que tenemos con las personas mayores que no son digitalmente hábiles pues, para poder conectarse a través de este medio. Pero yo creo que precisamente las personas mayores lo que más precisan son cuidado. Cuidado de sus procesos crónicos, de su control de síntomas, y para ello yo creo que deberíamos de poder avanzar en este modelo de telemedicina, sobre todo con el personal de enfermería de los equipos de atención primaria, en el sentido de que sí pueden más colaborar en hacer llamadas telefónicas, que el paciente se sienta escuchado, porque muchas veces, lo que decía Francisco Javier, no dejemos al paciente fuera pensando que es lo que le gusta, que a lo mejor no le gusta nada, porque es lo que quiere ir al médico, quiere ir al enfermero, quiere hacer su ratito de charla con la gente que está en la sala de espera, pero no sé, lo apunto como posibilidad porque es también hacia lo que está orientado la telemedicina, al proceso de cuidado de las personas mayores que viven en entornos alejados y que yo creo que ahí la atención primaria tiene un papel fundamental, pues sobre todo con el personal de enfermería, que es el que principalmente se ocupa de los cuidados de las personas. Y luego, por otra parte, profesionales implicados en el cambio. Implicamos a los profesionales sanitarios. Es que muchas veces cuando le presentamos un proyecto urgente porque ha llegado una pandemia y tenemos que atender al paciente de alguna manera, pero no lo podemos dejar abandonado, no contamos con el médico, sobre todo con el médico de primaria, que es siempre el que se siente más perjudicado. Y yo voy a poner un ejemplo de lo que ha ocurrido en mi comunidad autónoma, en Murcia. Hace unos años, antes de la pandemia, un cardiólogo que termina su formación MIR en un hospital público, pues se le ocurre el que había mucha lista de espera para procesos cardiológicos, que a veces esperaban los pacientes mucho tiempo cuando no tenían ninguna patología y otras veces esperaban mucho tiempo cuando había una patología que había que atender de manera urgente. Ideó un programa muy sencillo, bueno, sencillo, no era tan sencillo en un principio, pero había que convencer a los médicos, a los médicos de primaria. Entonces, él se fue por todas las áreas, por las 9 áreas que componen el Servicio Murciano de Salud, visitando a todos los coordinadores médicos en un principio para explicarle en qué consistía el proceso. Y era tan sencillo, eso sí, los médicos tenían que utilizar su móvil, porque móvil no había disponible por parte de la administración para los profesionales. Y en 4 patologías fundamentales, como era la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca, el dolor torácico no urgente y en el electrocardiograma, interpretar situaciones anómalas en el electrocardiograma, simplemente le hacían una foto y a través del OMI, del programa informático de atención primaria, mandaban como una especie de correo donde iba junto la fotografía del electro, la información clínica que veían revelante, y el mismo día el cardiólogo respondía a la pregunta que le había hecho el médico de familia. Decía si el paciente no tenía nada, si tenía que mandarlo a la puerta de urgencia o si tenía que llevarlo a la consulta de cardiología para pedir cita o bien no había que hacer nada. Pero después, cada 15 días, ese cardiólogo pasaba por el centro de atención primaria de 8 a 9 de la mañana y se reunía con los facultativos viendo lo que habían preguntado, las dudas que tenía, y entonces era como una formación continuada del médico de atención primaria en manejo de estas patologías. Al final empezó con pocos médicos adhiriéndose al sistema, pero al final a la gente le gustó porque veía la rapidez, el paciente estaba satisfecho porque veía que su problema se lo solucionaba rápidamente y ya está implicado en todo el Servicio Murciano de Salud. Yo os puedo asegurar que han disminuido las listas de espera en las consultas de cardiología y que es una forma
es una forma de trabajar que se puede hacer en otras disciplinas de colaboración entre hospital y atención primaria, que es fundamental porque muchas veces esa no colaboración hace que haya rechazo por parte de una parte y por parte de la otra. No sé qué pensáis vosotros. Hay muchas experiencias de ese tipo, son cosas muy concretas. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, tenemos un sistema de teledermatología. Sí, eso también. Y es tan sencillo como que el médico de primaria le hace una foto a la zona de la piel que quiere examinar, la envía al especialista y en el día el especialista le indica, oye, no pasa nada, o oye, mándamelo. Eso ha evitado cientos de consultas, de desplazamientos, miles de kilómetros de desplazamiento de pacientes a los hospitales y con una rapidez y con una sencillez tremenda. Hay muchas iniciativas de telemedicina. Yo quizá lo que más he hecho en falta es un abordaje integral del modelo que ya no sería tanta telemedicina, sino como telecare, que dicen los ingleses, que son cuidados a distancia, que incluye la parte de telemedicina, pero también la parte de prevención y promoción de la salud. No solo en esos contactos que tienes con el paciente te interesas por su estado de salud, sino que además les informas de qué cosas tienen que hacer para mantenerse sanos, para mantener sus síntomas dentro de unos rangos que eviten que tenga que venir al hospital. Ese telecare, yo estoy de acuerdo con todos, o sea, no es solo un abordaje de TIC. Nosotros somos necesarios, somos la gente que nos dedicamos a los sistemas de información sanitarios, somos metaherramientas, es decir, somos herramientas que construyen herramientas que utilizan otros, pero necesitamos saber cuál es el modelo. Nosotros sí que claro que podemos construir herramientas y podemos hacer muchas cosas, pero nos tenéis que decir, aquellos que tengan responsabilidad sobre la organización del modelo asistencial, cuál es el modelo. Y ahora está habiendo muchas iniciativas y hay dinero incluso, ¿vale? Y nos ha pillado en unas circunstancias en las cuales las comunidades autónomas, cada uno hemos atacado el problema que tenemos como hemos podido, claro. Ahora, a estas alturas, cuando nos miramos unos a otros y la gente empieza a viajar por toda Europa, nos damos cuenta que la información que tenemos no es interoperable y nos ponemos las pilas para hacer que nuestras historias clínicas puedan interoperar no solo entre nosotros, sino también con Europa. Todo eso llegará. Han sido unas circunstancias las que nos han llevado a esto. Ahora que sabemos qué problemas provoca esa segmentación de la información clínica, incluso dentro de la propia comunidad autónoma. Yo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha he hecho en falta que esté integrada toda la parte de información que proviene de salud pública e incluso toda la que proviene de bienestar social, donde tenemos las residencias, los sociosanitarios, para la continuidad asistencial y para la parte de prevención. Yo gestiono la parte del Servicio Público de Salud, del SESCAM, que es la parte de provisión de salud. Pero sería mucho más potente si pudiéramos integrar todas las fuentes de información que tienen algo que ver con el ciudadano o con la salud del ciudadano, ¿vale? Eso es lo que he hecho en falta, un abordaje integral del problema, serio, con un equipo multidisciplinar que pueda atacar el problema, que pueda diseñar un modelo y con el que los ingenieros podamos hacer propuestas para mecanizarlo. Muchas gracias. Comentabas antes de primar hospitales. Totalmente de acuerdo, hay ya iniciativas de consulta y de cómo el primarista habla con el especialista. Nosotros ahí estamos también en un pilotaje que viene de lo que están de las mejores prácticas en la parte privada, que es de derivación, las derivaciones que se hacen de primaria o a hospital, a la parte especializada, cómo intentar automatizar todas las pruebas diagnósticas. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que están tabuladas, o sea, a nivel especialista lo tabulan y todas ellas tienen que ir a primera consulta a hospital, que yo ya la parte privada hace tiempo que lo ha cambiado. Entonces, eso consigue que el dar más poder al primarista, muchas de ellas no tienen por qué ir a hospital. Cuando él vea resultados, perfectamente él puede dictaminar y después lo que tenga que ir al hospital va al hospital. Con eso yo creo que evitas bastante. El tema de telederma que comentaba antes Eladio, pues al final iniciativas de estas que son circuitos completos que permiten lógicamente una atención mucho más rápida al paciente. También es cierto que hablamos del paciente, pero es que todos somos pacientes. O sea, si nosotros nos ponemos en la posición del contrario, pues vamos a ver muchas de las cosas que están pasando las estamos sufriendo nosotros mismos. O sea, que al final no somos extraños ni ajenos al problema. En la parte
parte, por ejemplo, que comentaba Eladio. Es cierto, la parte de salud pública, que yo sí que doy soporte a salud pública en una parte, desde aquí, desde la Dirección General de Sistemas, pues sí que es cierto que tiene un ecosistema un poco diferente al de salud nuestro, que es la asistencial pura. Pero sí que desde aquí en Madrid mi intención es, nosotros hemos montado un lago de datos que lleva tiempo, que se montó con el tema de la pandemia, muy potente, donde se integra toda la parte asistencial. Tenemos una parte también de genómica, una parte de imagen, una parte de anatomía patológica, y lo que queremos es que en ese propio sistema montemos modelos predictivos. Le decía, prevención de la salud. Pues una parte de prevención de la salud es detectar de forma precoz circunstancias que van a ocurrir según una serie de indicadores que acaban ahí. Eso por un lado. Después, la parte de prevención, pues estamos trabajando con la Consejería de Deportes y Juventud y Social para montar un sistema de hábitos y de alguna forma que se pueda prescribir hábitos saludables, son prescripciones no farmacológicas, pero se puedan prescribir pues, vídeos, actuaciones y después, lógicamente, ya pues, que está haciendo primaria grupos de trabajo para ciertos colectivos. Pero claro, al final es cierto que tenemos que estar todo integrado. Pero claro, al final estamos un tutu revolutum, estamos con un montón de proyectos que llegan de Europa, un montón de proyectos nuestros, una transformación radical. Después, como también apuntaba el compañero, cómo no dejamos fuera a toda la gente mayor, que es complicado. O sea, tenemos que ver cómo el comportamiento de todos nuestros sistemas, que es cierto que es la parte asistencial la que tiene que definirlo y nosotros ir detrás, pero quien de alguna forma estoy viendo yo es que nosotros aquí en Madrid sí que, por ejemplo, con primarias tenemos grupos de trabajo, con farmacia tenemos grupos de trabajo donde están sistemas y cada vez más vamos a estar metidos en comités clínicos, la parte de informática. ¿Por qué? Porque al final nosotros llevamos un modelo mucho más práctico, la parte asistencial. O sea, la refactorización o la reingeniería de procesos, esa nosotros sabemos hacer. O sea que al final yo creo que de aquí a poco tiempo espero que haya un cambio radical, porque al final los circuitos van a ser mucho más abiertos, más fáciles y vamos a ayudar mucho más al ciudadano y sobre todo también al asistencial. Que al asistencial yo creo que con lo que vamos a aportar nosotros le podemos hacer la vida mucho más fácil. En la línea de que se está hablando, yo quisiera también traer, nosotros también en Andalucía tenemos la telederma, ¿no? Es decir, y la verdad que estamos hablando de muchas cuestiones, ¿no? Que si tienen que evolucionar más rápido o más despacio, tenemos que entender que el COVID nos ha llevado a entrar con los brazos abiertos, con la cara expuesta a un nuevo paradigma, ¿no? Es decir, los filósofos de la ciencia dicen, sobre todo Thomas Kuhn, que evolucionamos por paradigmas científicos, ¿no? Uno entra, se desarrolla algo nuevo, la mayor parte de los científicos se dedican a trabajar y a darle forma a eso nuevo, y eso lleva habitualmente periodos de 50 años, 100 años, hasta que llega alguien y pega otro salto, ¿no? Y ahora mismo estamos dentro de un paradigma que antes del COVID pensábamos lo íbamos a tener más o menos focalizado en el 2030, 2040, es decir, y estamos acelerándolo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas al inicio cuestan, es decir, porque hay que romper inercias, hay que romper formas de ver. Es decir, probablemente aquí los que estamos hablando somos los que estamos en el día a día de esto, desde la gestión o desde la metaherramienta. Pero a lo mejor si miramos al resto de profesionales de la salud, sobre todo aquellos que se vayan retirando de los centros más potentes, a lo mejor no lo tienen tan a mano ni lo ven tan bien. Hay que dar ahí un gran avance, ¿no? Es decir, se han planteado unas cuestiones interesantes. Esto es lo que le interesa al ciudadano, esto es lo que le interesa. Esto es algo que no nos estamos preguntando ahora. Hace ya 4 años existen proyectos como son los retos, por ejemplo Andalucía ha sido referente, donde interviene el ciudadano, donde intervienen los profesionales para que den su opinión, porque efectivamente, aunque estemos dentro de un paradigma, difícilmente nadie va a creerse algo o a hacer lo suyo si no ha sido consultado, ¿no? Y, por ejemplo, todos los sistemas que ahora están al día a día, como son los sistemas flash, ¿no? Para el seguimiento, ¿no? del estado de la glucemia, bueno, pues eso derivan básicamente de estudios retos donde se les preguntó al paciente qué necesitaban ellos, qué querían ellos, ¿no? Es decir, es muy importante hacer esas preguntas, si no probablemente lo que desarrollemos esté abocado a que no continúe, ¿no? Luego viene otro problema, y es que la norma tiene que ir cambiando. Es decir, uno avanza, ¿no?
¿no? Como decía don Hilario, hay que ver cómo avanzan las ciencias, ¿no? Pero luego tenemos un corser que son nuestras leyes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la Organización Médica Colegial, hasta el año 2020, no hizo un manifiesto cambiando un poco cómo tenía que ser el acto médico en relación a la telemedicina. Y eso condiciona muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que un reto que tenemos muy importante es formar, educar. Pero no solo a los de 70 años, que eso lo necesitan para interactuar, para ser seguidos, para que se les dé lo que necesitan, ¿no? Y además yo sigo diciendo, es decir, a mí me da miedo cuando hablamos de telemedicina y salud digital y parece que es que eso va a quitar el que el paciente, yo que soy paciente, ¿no? También se ha dicho aquí, yo hace 3 días estaba en el dermatólogo, pues se pueda sentar con el dermatólogo o con el especialista que corresponda y tener una conversación. Otra cosa muy importante que se ha dicho aquí, y eso es un problema de este país, es cuando se dice, bueno, es que la atención primaria y la enfermería tienen, es que probablemente son la primera línea de contacto y probablemente deberían ser dentro del sistema el referente para luego derivar a los especialistas, a la atención hospitalaria. No que parece algo diferente, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Es decir, entonces, ahí también tenemos que ir educando, ¿no? Simplemente... Sí, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Todo clarísimo. No, ahí. Uy, perdón. Sí, hola, buenos días. Bueno, Nada, Eugenia Carandell, perdona. de Baleares, directora asistencial. Bueno, esta mesa me ha parecido la más interesante de las que he asistido porque realmente es el gran desafío que tenemos ahora, ¿no? Y me interesa mucho esto que se ha comentado sobre la gobernanza de los sistemas de información. Esto es una complicación muy grande porque yo creo que los que venimos del mundo sanitario tenemos escasos conocimientos de las posibilidades que brinda las tecnologías, ¿no? Es casi inferior a lo que deberíamos tener. Y yo creo que cuando se reclama que los clínicos gobiernen, o los gestores que provienen de la clínica gobiernen, el problema es que yo no sé si saben gobernar, no lo sé, es una duda que me hago a mí misma, ¿no? Yo la impresión que tengo es que hay muchos titubeos, muchos proyectos que mueren al cabo del tiempo. Hay un problema muy grave con los funcionales, es decir, que tenemos que asignar clínicos funcionales que ayuden a desarrollar las cosas y aquello muere nada más nacer porque el funcional se va o porque el funcional ya no puede dedicar tiempo. En fin, hay bastante caos. Yo sí que reclamo ahí, y sé que el Ministerio está empezando, para mí el gran desafío es la gobernanza de sistemas de información. Y creo que ayer se hablaba del Ministerio en qué debe ayudar o en qué debe participar. Yo creo que ese es el gran tema. Y también creo que hay que intentar compartir soluciones. Por ejemplo, no es ninguna casualidad que todo el mundo tenga la teledermatología más desarrollada que otras. Claro, porque la imagen en dermatología es casi todo. En otras patologías no es tan evidente, ¿no? Entonces, bueno, es más que una pregunta, es una reflexión, ¿no? Compartir esa reflexión de la gobernanza y compartir la petición de que se compartan soluciones. Yo sí que creo que cada uno debe desarrollar las cosas, no me cabe duda, pero también creo que tenemos muchos problemas similares. Nosotros, por ejemplo, en Baleares tenemos el problema de las islas, que equivale a decir que tenemos zonas muy alejadas, ¿no? Eso es el equivalente, a pesar de que geográficamente no seamos una comunidad grande. Por tanto, reflexionar mucho en la necesidad de compartir soluciones. Tampoco el hecho de que haya 17 sistemas de información, no, muchos más sistemas de información, complica las integraciones. Pero sí que creo que trabajar en esa senda es fundamental. Nada más. Era simplemente una reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Un poco por comentar lo que dices, es que esto para mí es la clave o una de las claves de todo, ¿no? Y no hay soluciones mágicas. O sea, esto es tal y como tú dices. Lo que pasa es que
hay una idea y en ámbitos decisorios, por ejemplo, con el tema de la financiación, que parece que, mira, como tenéis que ir rápido porque las soluciones tienen que ir muy rápidas, te pongo dinero y vas a ir rápido. Y eso es un error, eso no es así. Porque las organizaciones tienen que metabolizar todo eso que luego es que se les está pidiendo. Y eso no somos rápidos y podemos ponerlo como queramos. Tenemos que innovar en gestión, en formas de gestión. Y eso que comentas de estos perfiles profesionales, esto es algo que tendremos que inventar. Yo creo que se ha avanzado mucho, que también hay que ver el vaso también medio lleno, ¿no? Hace unos años, hace 4 años, yo en foros que me muevo, ¿no? de TICs tecnológicos, etcétera, no se hablaba prácticamente de este tema de la gobernanza funcional, se hablaba de la TIC como TIC, es decir, era foros TIC en el cual lo primaba la parte tecnológica. Y llevamos ya unos cuantos años, para bien, en el cual ya casi nadie discute esto que yo he dicho al principio. Estamos ante un problema de gestión, de gobernanza de salud, no un problema TIC. La TIC están ahí y van a estar y van a evolucionar y además evolucionan a una velocidad que no vamos a ser capaces, ya no somos capaces de acompasar, pero el reto está en que como organización cambiemos las formas de hacer. Y esto esto daría para varias mesas, ¿no? de todo esto. Necesitamos nuevos perfiles que se están generando. El tema de la formación que decía el compañero, yo es que esto es crucial, formación, formación y más formación, porque si no se está abriendo ya una tercera brecha digital entre profesionales. Ya no es la brecha económica de sociedades por el dinero, ya no es la brecha por la edad, etcétera, sino que yo creo que ya es una tercera brecha en los propios profesionales que no son capaces de asimilar todo lo que les llega. El tema que comentaban de la glucemia, para un profesional, el que tenga que trabajar con un sistema que le esté dando la glucemia online continua a lo largo del día, es que le cambia la forma. O sea, es un cambio de manejo del propio paciente diabético. Y esto hablaba el otro día con un compañero que es endocrinólogo, que trabaja conmigo, y decía, es que esto tenemos que hacer formación, pero una formación muy potente a los de primaria, a los propios endocrinos, porque toda la información que nos está llegando y que nos va a llegar y en el formato que nos va a llegar, es que no estamos preparados. Tenemos que formarnos en todo esto, ¿no? Y esto solamente en glucemia, esto en todo lo demás, que bueno, daría para mucho. Pero vamos, totalmente de acuerdo. Una última pregunta del público. Sí, hola, buenos días. Muchísimas gracias por vuestras reflexiones, la verdad que han sido muy interesantes. Y yo, al hilo de lo que acaba de comentar Francisco, y estoy muy alineado en ese sentido, porque vengo del mundo de la gestión, básicamente, y en la actualidad en la gestión sanitaria. Yo quería, bueno, comentar que estoy convencido que todos los que estamos aquí asistentes entendemos que la asistencia sanitaria es necesaria una metodología, necesita de metodología en la planificación, que necesita de gestión de procesos de la asistencia sanitaria y que necesita de una evaluación de esa misma actividad para seguir mejorando, que es un poco lo que estabas comentando. Entonces, en este sentido y bajo el paraguas de las TIC, ¿cómo pensáis que podéis mejorar este proceso de ciclo virtuoso de la gestión sanitaria en el futuro y sobre todo en ese hospital del siglo XXI que se está empezando a configurar? Muchísimas gracias. Hombre, aquí yo creo que hay dos formas. O el asistencial se convierte en tecnólogo o el tecnólogo se convierte en asistencial, a corto plazo. Y después, lógicamente, arreglar una formación que vaya acorde a lo que se necesita. Entonces, pues eso es buena pregunta. Porque hacernos médicos nosotros nos va a llevar un poco de tiempo. Bueno, En esa línea yo creo que, primero, habrá que hacer una formación muy intensa y continuada, es decir, de verdad continua en el tiempo, una formación continua y adaptada a cada momento, y sin lugar a dudas tendrán que aparecer nuevas categorías profesionales capaces de establecer el enlace entre una cuestión y otra. yo quiero, muy rápidamente, yo creo que ya hay perfiles, o sea, que decir, en ingeniería hay una especialidad que es organización industrial que se dedica precisamente a la gestión, diseño y optimización de procesos, en general, también los sanitarios. Ese tipo de perfil o de ingeniero que se inserte en las organizaciones y que con el tiempo vaya entendiendo ese proceso sería capaz de ayudar bastante en ese tipo de tareas. Lo que ocurre normalmente es que el proceso por el cual
los jefes de servicio llegan a ser jefes de servicio, por ejemplo, es por méritos, ¿no? Normalmente se nombra jefe de servicio y será la responsabilidad de organizar el servicio probablemente aquella persona, aquel especialista que mejor hace su trabajo, por méritos o por prestigio interno. Se le convierte en jefe. Muchas veces pienso que probablemente estemos perdiendo un magnífico especialista y ganando un gestor no tan bueno. Son distintos los conceptos o las habilidades que tiene que tener una persona para ejecutar técnicamente un trabajo que para gestionar el proceso de ese trabajo. Yo creo que eso es lo que hay que pensar muy bien sobre cómo hacer que aquellos que mejor saben gestionar lleguen a esos puestos de responsabilidad. También es cierto que los gestores, a ver, lo comenta Eladio, la evolución natural de la parte más técnica es gestión. Y la evolución natural de algunos, lógicamente, asistenciales también es gestión. Lo que pasa es que es cierto que algunos pueden tener carencias de un lado o de otro, pero son gestión pura. Al final es que tengas ese perfil, que la parte de procesos es más orientado a calidad, que sí que en los hospitales existe la gerencia de calidad, pero sí que yo creo que son equipos. Yo creo que ahí lo que tienes que buscar son equipos que estén compensados las habilidades y un gestor que sea el director de orquesta. Al final, un gestor sabe lo que quiere su organización, ve lo que está pasando fuera y yo creo que ese gestor, pues actualmente los gerentes de hospitales, teniendo el equipo que tienen, yo creo, potenciando la parte más bien de proceso y tecnológica, yo creo que podrían llevarlo a, lo mismo que en consejerías, pueden llevarlo a término. Y en un futuro, pues como dice el compañero, al final hay que arreglar esto porque los ingenieros industriales de procesos iban más orientados a un mundo fabril en su día, pero sí que acaban como directores de fábricas o gestores o directores generales, pero sí que es cierto que en la parte esta específica habrá que arreglar algo. Pero bueno, comités yo creo que pueden perfectamente salvar la papeleta. Muy bien, pues ya se nos ha acabado el tiempo, casi hemos consumido parte del siguiente. Agradecer a los 4 ponentes, al público asistente, yo creo que hemos aprendido mucho entre todos y que de aquí nos llevamos una idea de trabajo futuro en nuestros diversos servicios de salud. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.